Bueno, mis hermanos, ¿cómo están los hermanos? Bien, gracias a Dios. Si estuviera la hermana Luzmeri dijera, bendecido, prosperado y en victoria. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy voy a hablarle sobre un tema que a mí me apasiona. Yo le había dicho a Ángela, voy a hablar sobre la cruz. Yo nunca he hablado de la cruz. Y me dice Ángela, mami, si la mayoría de tus mensajes son de la cruz. Y yo le dije, sí, pero no de esta manera como lo voy a hacer. Y lo que trae el Señor, su palabra esta noche, no es algo amplio, porque el tema de la cruz es amplio y el tiempo tampoco nos da para hablar sobre algo amplio. Pero en lo poquito que se va a hablar sobre lo que la cruz significa para Dios, hermanos, yo le pido que estén muy atentos, que no se vayan a distraer, ningún pensamiento lo distraiga de lo que Dios le tiene para usted en esta noche. Vamos a leer en Romanos 5 y vamos a leer desde el versículo 12 al 19. Romanos 5. Entonces, les voy a dar un tiempito, porque a mí me sucede esto, que dicen la cita rapidito y no la vuelven a repetir y quedo yo. A mí me gusta leer mi Biblia, porque a mí me gusta subrayar de lo que Dios me ama. No sé si ustedes harán lo mismo. Entonces, le doy tiempito para que busquen Romanos 5, del versículo 12 al 21. Quienes lo tengan pueden decir amén. Dice la palabra: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Jesucristo y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que le reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino todos los hombres la justicia divina. ¿Cuánto pueden darle gloria a Dios? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Alabado sea el Dios que nos ama. Dios trató con la raza humana a través de dos hombres. El primero fue Adán, el primer hombre, y el último, Jesucristo.
apóstol Pablo nos explica que todos tenemos un comienzo. Mi comienzo empezó ¿desde dónde? Desde Adán. Desde ahí. ¿Por qué desde Adán? Porque él fue el primer hombre en la tierra. Y de ahí comenzó la descendencia de la raza humana. Así que yo soy descendiente o era descendiente de Adán. En el primer Adán, a través de él, el pecado y la muerte ha venido sobre toda la raza humana. ¿Y por qué? Por la desobediencia. Por el pecado de este hombre, nosotros como estábamos anteriormente, muertos. Fuimos hechos pecado por el pecado de él. Pero a través de Cristo viene la nueva creación. Digan conmigo, nueva creación. Nueva creación. En esta nueva creación hay justicia. En la antigua creación, ¿qué hubo? Injusticia. El que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Amén. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Vamos un momentico a Hebreos 7, 1, 2. Y le voy a decir, ¿por qué quiero que vayamos a este pasaje? Quiero que estén atentos en lo que van a leer, porque la obediencia es hermosa. La obediencia se premia. En la obediencia está todo en la vida espiritual de nosotros. Si hay algo hermoso que nos puede suceder a nosotros es obediencia. Y vamos a leer un momentico en Hebreos. Dice, el sacerdote de dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de las derrotas de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Este es Rey de paz, sin padre, sin madre, sin neología, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Bueno, mire, quiero que noten algo muy importante aquí. ¿A quién dio Abraham los diezmos? Todos los diezmos. Dice que dio todos los diezmos. ¿A quién se lo dio? A Melquisedec. Y ya sabemos quién era Melquisedec, lo acabamos de leer, ¿cierto? Bueno, Abraham dio los diezmos, todos los diezmos, a un rey, a un sacerdote. Aún no había nacido el descendiente de Abraham, Leví, y ya Abraham estaba honrando al sacerdote superior sobre todos los sacerdotes, a un sacerdote eterno. ¿Por qué le digo que tuvieran mucho cuidado a leer? Porque quiero que se lleven en su corazón algo muy importante. Después vemos más adelante, leyendo la historia, que nacieron los nietos de Abraham, y obviamente desde los lomos de Abraham salieron los sacerdotes. Amén. Bueno, y aún no habían sacerdotes, y ya Abraham estaba dando los diezmos de todos al mayor de todos los sacerdotes, a un sacerdote eterno que no tiene genealogía aquí en la tierra, pero en el cielo sí lo tiene. Dice la palabra que Melquisedec bendijo ¿a quién? A Abraham. Dice que fue bendecido después de dar el diezmo.
Con esto, Abraham aseguró la continuación, escuche bien, de la promesa y la bendición divina sobre su linaje. Y el linaje de Abraham, si nosotros vamos al Apocalipsis, en la nueva ciudad dice que hay 12 puertas. Y en cada puerta está, ¿quién es? El linaje de Abraham, las 12 tribus. Así que quiero que tengan esto pendiente, porque más adelante le voy a comentar sobre de cómo Dios ve dos genealogías. Dios ve dos genealogías. La genealogía de quién? Del primer hombre, Adán. Y la genealogía de quién? Del último Adán, Jesús. Amén. Ve dos genealogías. Y si usted, ahorita leímos sobre lo que hizo Abraham, pero también lo que recibió Abraham, vemos que él aseguró un futuro para su linaje. Amén. Si nuestra fuente de vida va a cambiar, va a ser transformada, porque nosotros hemos conocido a Jesús y sabemos que en Él está la vida, que en Él está todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir una eternidad feliz. Les digo algo, vaya asegurando su genealogía. Vaya asegurando su genealogía. ¿Sabe por qué? Yo era descendiente de Adán, del primer Adán. ¿Cómo era mi vida? Mi vida hecha pecado, sin esperanza. El tema de la gracia todavía es, según yo, no estaba, pero ya estaba predestinada. Amén. Yo pude quedarme en esa genealogía y perderme de lo que hoy estoy disfrutando en Jesús. Pero gracias a Dios que tomé la decisión de salir de esa genealogía de maldición para pertenecer a una nueva genealogía, la genealogía de Jesús. Y yo pregunto, ¿cuántos pertenecen a la genealogía de Jesús aquí en esta noche? Amén. Todos pertenecemos a la genealogía de Jesús. ¿Por qué pertenecemos a la genealogía de Jesús? ¿Por qué? Pregunto yo. Porque hemos creído, ¿cierto? Porque hemos creído. Pero pasó algo muy importante, que si Jesús no hubiera obedecido y no hubiera aceptado venir, estuviéramos desgraciados. Amén. No tuviéramos esta oportunidad que hoy tenemos. Dios nos ha liberado del pecado. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? De aquel pecado que reinaba en nosotros. De ese pecado Dios nos libertó. Dice por ahí que la puerca lavada, ¿a dónde va? Al charco, ¿cierto? Y dice que el perro vuelve al vómito. ¿Sabe por qué? Porque nunca creyó. Porque cuando verdaderamente se cree, no se quiere volver. No se quiere volver. Cuando verdaderamente se cree. Pero cuando estamos con un pie aquí, nos gustan las cosas del reino, pero de lejos. Pero también nos gustan las cosas del reino de Adán. También nos gusta. Y en Jesús eso no es. Porque Jesús es una fuente de vida eterna. Es vida, no es enfermedad, no es desolación, no es tristeza, no hay depresión. No, en Jesús eso no existe. Claro que no. Porque para eso Él vino, para sacarnos de ese mundo. De ese mundo. Así que en Jesús no hay depresión, no hay tristeza. Grace nos enseñaba que hay un gozo que es exuberante. Eso en Jesús. Y Dios se tomó el trabajo de enviar a su Hijo Jesucristo
Nosotros vemos a Jesús actuar, lo vemos actuar, pero sabes que el papel del Padre estaba en Jesús. ¿Cuánto pueden decir amén? El papel del Padre estaba en Jesús, el papel de Dios estaba en Jesús. ¿Sabes para qué? Para destruir al antiguo Adán, al viejo Adán que moraba ¿en dónde? En los corazones de los hombres. Ahí estaba el papel de Dios en Jesús, destruyendo las obras malas y perversas de aquel que no obedeció al Señor. Ahora nosotros somos libres de toda atadura. ¿Cuántos son libres de toda atadura? Bueno, mire, hermano, nosotros somos libres de toda atadura de esa primera familia que hubo en la tierra. Porque gracias a Dios tomamos un día la decisión de cambiar de familia. ¿Cuántos cambiaron de familia en esta noche? Tomamos la decisión. Y si usted no ha cambiado de familia, esta noche lo puede hacer. Cambie de familia. Cambie de familia. ¿Sabe que Abraham tomó la decisión de cambiar de familia? Obedeciendo a Dios, haciendo la voluntad del Señor y asegurando su linaje. ¿Sabes que nosotros cuando tomamos la decisión, mire, hay algo que sucede y yo lo llamo ignorancia? Ojo, que no quiero ofender a nadie, porque ignorancia significa no sé. Así que yo en muchas cosas soy ignorante porque hay cosas que yo no sé. Yo no sé nada de arquitectura, yo no sé nada de medicina. Yo en eso soy ignorante. Entonces la palabra ignorancia no nos debe ofender. ¿Amén? Pero hay que tener conciencia en la decisión que tomamos. En quién verdaderamente Jesús, quién es Jesús en mi vida. No podemos andar como si no tuviéramos conciencia de Jesús en mi vida, del papel de Dios que hizo a través de Jesús para que yo fuera libre de las ataduras. Y aquí le voy a decir, porque es que yo me he topado con personas no de la iglesia El Salvador que están en Jesús y están llenas de ataduras. Pareciera que no hubiera cambiado de familia. Pareciera que todavía estuviera en la familia de Adán y no en la nueva familia, en la genealogía de Jesús. Yo recuerdo cuando mi papá se convirtió a Cristo y se bautizó y bueno, ambos se bautizaron el mismo día. Yo recuerdo que llegó un amigo de mi papá y le dijo: de tus lomos van a salir pastores, de tus lomos van a salir maestros de la palabra, de tus lomos van a salir adoradores, de tus lomos viene un mundo de gente que van a glorificar y bendecir el nombre del Dios Altísimo. Y hoy que yo estaba meditando sobre lo que hizo Abraham, yo dije, doy gracias a Dios porque mi papá pactó y murió siendo fiel al pacto. Y toda mi familia, toda la descendencia de mi papá están guardadas gracias al pacto que él guardó hasta llegar a la muerte. ¿Sabe? ¿Y por qué le digo de las ataduras? Que todavía hay gente llena de atadura y pareciera que estuviera viviendo en la otra familia. Porque hablan de sus hijos, él está en la promesa, pero muy despectivamente. Hablan de su nieto, más rebelde. Y entonces, mis hermanos, ¿en quién hemos creído? ¿En qué familia estamos? ¿En la de Adán? Mire, le voy a decir algo para discernir. Si yo todavía estoy atando a mi familia, voy a colocar a mis hermanos, yo digo que ellos son sacerdotes, digo que son profetas, yo digo que son hijos de Dios, yo digo que están atados al cuerpo de Cristo. Así es como yo oro al Señor. Mire,
no debemos de mencionar en nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, aún en nuestros hermanos que son descendencia de mi papá, de mi mamá, palabras de maldición, palabras que todavía están en la antigua familia. Es que ese es un rebelde. Y decimos, no, él está en la promesa, y es como que lo vemos lejos. Hermano, tenga la convicción, si usted está en la genealogía de Jesús, que su genealogía también es bendita. Y es bendita porque usted declara palabras de vida sobre su familia delante de Dios. Delante de Dios hay que asegurar el futuro. Mire, le voy a comentar algo. Yo tengo tres sobrinitos. Y yo le mando literatura de niños a mis sobrinos, a ellos. Y esa literatura es espada de doble filo, porque las mamás al enseñarle, ellas están también estudiando, pero es para asegurar el futuro de esos niños. Y si yo aseguro el futuro de esos niños, los hijos de esos niños seguirán lo mismo. Le voy a comentar algo, no lo digo por vanagloria, pero se ha hecho un trabajo. Gracias le doy a Dios por Martín, pero también por mi vida. Cuando las señoritas estaban niñas, pequeñitas, que la levantamos y el culto comenzaba a las 6 en punto de la mañana, los domingos en la iglesia Betel. Así que a las 5 de la mañana ya nos estábamos levantando. Y las levantábamos para bañarlas. Le hablábamos con gozo. Nunca los obligamos para ir al servicio, pero nunca la dejamos en la casa porque no querían ir al servicio. ¿Me explico? Aseguramos un futuro. Y si no hubiéramos asegurado ese futuro en ellas, no estuvieran aquí sirviendo al Dios de los cielos. Asegura el futuro de sus hijos. No los dejen en casa, los que tienen niños pequeños. Y cuando lleguen a la iglesia, enséñele que vienen a un lugar donde se va a hablar de Dios y donde vamos a hablar con Dios, donde le vamos a cantar a Dios. Y se le dice, aquí tú no puedes hacer lo que hace en la casa. Aquí esta casa se respeta. Aquí no puedes brincar, aquí no vienes a merendear porque ya el desayuno te lo di en casa. Eso hacíamos con ellas. Hasta que se terminara el servicio. Y si se portaban bien, había recompensa. Y si se portaban mal, tuki tuki, lulú. Pero se enseñó carácter, se enseñó educación. Y de pronto voy a detener un poquito aquí porque le voy a decir algo. Cuando no se tiene convicción a qué familia pertenecemos, le faltamos el respeto a Dios en el lugar donde nosotros venimos a servirle. El domingo yo me le llegué a los muchachos, que son jóvenes, están aprendiendo, largo camino les espera, están en un proceso largo, hay que entenderlos. Pero les dije, ¿usted qué va a hacer? ¿Usted va a hacer esto? No. Ah, bueno. No quiero a nadie que se me vea de aquí para allá ni allá para acá, una vez que empiece el servicio. Bueno, cada uno se estuvo quieto, felicitaciones, obedecieron. Así es que se hace. Porque se iba a empezar algo y se necesitaba que hubiera un orden. Bueno, cada vez que nosotros venimos a esta casa, venimos a eso. Venimos a honrar a un Dios que está aquí. A un Dios que nos ve, ¿cierto? Un Dios que sabe si esto que traemos lo estamos verdaderamente usando aquí para los asuntos de Él o para asuntos pendientes o para perder el tiempo con esto. ¿A qué familia pertenecemos? Hay que tener convicción. Si hay convicción, llegamos a lo que vamos acá. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Jesús fue crucificado. Jesús fue crucificado y puesto en la tumba como el último Adán. ¿Cuántos sabían eso? Como el último Adán. Todo lo que había en el primer Adán fue reunido y eliminado en Jesús. Se acabó todo. Hasta aquí te llegó la guachafita Adán.
En Jesús fue eliminado el primer Adán. Gracias a Dios, dice la Biblia, que abolió todos los decretos, todas las actas que habían en contra nuestra. Así que para Dios, Adán fue dejado en la tumba. ¿Se acuerda que Jesús murió, cierto? Y mientras estaba muerto, ¿estaba dónde? En una tumba. Ahí fue dejado, con la muerte de Jesús, el viejo Adán en la tumba. Pero la nueva familia en Jesús es levantada, no quedará en la tumba. Así que denle un fuerte aplauso de gozo a Dios. La nueva vida que nosotros tenemos hoy es la vida de una nueva creación, porque ya no vivimos conforme a los fundamentos y rudimentos del mundo del viejo Adán. Ahora vivimos conforme a la ley, no de Moisés, sino a la ley del Espíritu Santo. Aquel que nos redarguye, aquel que nos dice estás haciendo esto mal, aquel que nos dice vas bien, aquel que nos aconseja. Cuando el Espíritu Santo le aconseje, no omita el consejo, presta atención y obedezca, que usted es el bendecido. La nueva vida que nosotros somos hoy es una nueva creación, porque la vieja vida que teníamos, que llevábamos en Adán, pasó ahora, ya todo es hecho nuevo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así que en la cruz Dios ha liberado a la raza de Adán de 4 tiranos. Gloria a Dios por lo que el Señor hizo ahí en la cruz. La muerte fue la primera. La segunda, el pecado. La tercera, la ley. Cuarta, la carne. Eso se merece un aplauso. Eso se merece gloria a Dios. Todos los beneficios que nosotros recibimos en la cruz por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le pregunto esta noche, ¿está feliz porque ya no pertenece a la otra familia? ¿O está feliz porque sigues ahí? ¿Cuántos están felices porque siguen ahí? Ninguno. Nosotros ahora estamos felices porque ahora somos de la nueva familia, cambiamos de familia. Ahora pertenecemos a la familia de Jesús. Tenemos una nueva genealogía y ahora esa genealogía trasciende a nuestra familia. Cierto que eso es un motivo para estar gozoso. Así que cuando llegue la depresión, llegue la aflicción, vienen los problemas. Hermano, acuérdese que si Él venció, nosotros vencemos. ¿Y sabe por qué? Porque Él venció por ti y Él venció por mí. Así que nosotros somos más que vencedores. Así que para Dios la cruz significa el triunfo de Cristo sobre el pecado. Marca una nueva relación entre Dios y la humanidad, sellada con la sangre de Jesús. Vale la pena de hoy poder estar aquí sentado. Vale la pena poder obedecerle. Vale la pena servirle. Vale la pena todo sacrificio, todo aquello que a veces nos cuesta por Él y para Él. Vale la pena vivir una vida en santidad. Vale la pena morir cada día al yo. El yo pertenece, acuérdese, de la antigua familia. Yo les voy a decir algo. Hay cosas que a mí me cuestan, pero las hago. Porque yo digo, yo soy una hija de Dios. Yo soy una hija de Dios y los hijos de Dios no pueden pensar así. Los hijos de Dios no pueden hacer así. Cuando yo peco, ¿sabe?
un día de esto le voy a hablar sobre lo que es pecado. Porque uno le pregunta, ¿y qué es pecado? Lo malo, pero el pecado tiene un trasfondo. Y a veces creemos que pecado es solamente matar, robar y esas cosas. Y le voy a decir algo. Le voy a confesar algo ya a la iglesia. Sucede que cuando a mí me dicen, no, para que te encargue de esto, yo no digo que no. No lo digo. Pero en mi mente digo, ay Señor, pero ¿por qué a mí? Bueno, ¿y por qué no pusieron a fulana y a fulana si ellos lo saben hacer? Ahora yo debería de alegrarme, porque voy a hacer. Cuando me dijeron, no, le va a tocar lo de los granos, yo dije, ay Sandra, Dios mío, a buena hora tuvo que irse Sandra. Si tuviera Sandra aquí, otra cosa fuera para mí. Yo creo que a la mayoría no sucede eso, pero yo misma me aconsejo, yo digo, no, el Señor se va a agradar, te va a bendecir. A Dios le gusta cómo haces las cosas. Y yo, sí, bueno, pues. Cuando me dice, te toca coordinar, digo, yo no digo que no. Amén, a veces ni contesto. Pero después digo, ajá, ¿y por qué no pusieron a Nelly? Hubieran puesto a Nelly. Ahora, vea usted, yo tener, que día dije, bueno, yo creo que no voy a poder hacerlo porque yo creo que va a llover, Señor. Entonces, hay cosas que aparentemente ustedes me ven aquí, pero ya me costó antes aceptarla, llevarla a la mente. Incluso lo de hoy me costó. Me costó, pero ¿sabes qué? Me sacó lágrimas. Por eso le dije, no quería, es algo cortico porque si vamos a hablar de la cruz es amplio. El tema de la cruz es hermoso. A mí me gusta, a mí me apasiona leerlo, verlo. Vivirlo me cuesta, pero qué bendición cuando lo vivimos. Porque le voy a dar un consejo a mis hermanos. Toda nuestra rebeldía debemos llevarla a la cruz. Los pecados allí que están luchando en el corazón, queriendo irse para allá, para el antiguo Adán, llamándome, llevémosla a la cruz. Y es una gran bendición cuando todo lo llevamos a la cruz de Cristo. Y podemos ir con un corazón sincero, confesándole mi pecado, los malos pensamientos, el mal deseo que se atravesó, la actitud que tomé, lo que le dije a un hermano, en lo que ofendí, en lo que juzgué, en lo que murmuré y en mis debilidades. Llevémoslas a la cruz y fortalezcamos en la cruz.